Bueno, en la noche de hoy vamos a conversar acerca del ultrasonido Doppler venoso de miembro inferior. Es la parte 1, debería ser la parte uno del programa avanzado en ecografía Doppler vascular. Así que vamos a revisar desde un principio todo lo que concierne a la materia de la ecografía Doppler vascular venosa, que de hecho es la ecografía que más se solicita en los servicios, tanto de emergencia como en la consulta particular, en la consulta diaria. Es un estudio de verdad muy practicado. Es un estudio muy solicitado por los distintos especialistas en distintas materias y por lo tanto es súper vital que ustedes obtengan esta información y practiquen este tipo de ecografía. Eh, es un gran temido, quizás la ecografía Doppler es muy temida por una gran masa de médicos, la consideran quizás muy difícil o con una complejidad alta, mas sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que a medida que lo practiquen y que vayan profundizando en su conocimiento, vayan madurando el conocimiento, leyendo, empapándose con los distintos webinars de excelentes conferencistas nacionales e internacionales que tenemos a nivel nacional, ustedes se van a dar cuenta que realmente es una materia preciosa, es un campo de la ecografía de verdad bastante interesante y que deja unas experiencias muy impactantes en el quehacer médico. Bueno, consideraciones generales de la ecografía Doppler venosa. Recordar que los vasos tienen tres túnicas, una externa o adventicia. Tenemos además de eso una túnica media, que generalmente es la capa muscular, y tenemos una túnica íntima o el famoso endotelio o membrana endotelial. Esto va a ser común a todos los vasos, sean arterias o sean venas, pero hay diferencias entre las venas y las arterias, lo que permite que las arterias generalmente mantengan su estructura, a pesar de que nosotros generemos compresión con el transductor, es esa capa muscular más gruesa de la túnica media con la presencia de fibras elásticas o de elastina, con dos capas de elastina que generalmente tiene intercalada en ambos límites de la capa media. Entonces eso nos permite o le permite a las arterias mantener su estructura cilíndrica a pesar de que ésta sufra compresiones hechas por el operador cuando hacemos los estudios. Más sin embargo, fíjense la diferencia entre el grosor de las capas de las arterias y el de las venas. La capa muscular, por ejemplo, las venas, por el contrario, nosotros cuando al realizar una ecografía aplicamos una leve presión con el transductor sobre una estructura venosa, esta va a colapsar por completo y es una gran diferencia entre estas dos estructuras que viene dada por las características de su estructura anatómica y morfológica normal. Además, debemos recordar que las venas tienen válvulas, las arterias no tienen válvulas, ¿ok? Es importante entender que las venas se pueden dilatar y contraer interviniendo en los cambios de presión y de volumen del flujo. Asimismo, que estas venas van a tener un trayecto rectilíneo y su calibre va a variar. Lo normal es que disminuya ese calibre a medida que el vaso se va ramificando hacia el distal, hacia lo que es la extremidad distal. Eso es lo habitual. Fíjense que en esta imagen tenemos una representación bien bonita por ecografía Doppler, color de las ramas de las venas del miembro inferior. A este nivel tenemos la femoral común, donde está la confluencia safeno-femoral y la safena mayor. Luego la femoral común va a pasar a ser la femoral justo en este punto donde se divide en femoral profunda y femoral, antes llamada femoral superficial. Ahora el nuevo argot médico aprobado y ampliamente aceptado por la comunidad médica es el de femoral y femoral profunda. Ya no usamos el femoral superficial, eso quedó en la antigüedad. Después de que la femoral pasa el famoso canal de Hunter y se mete hacia la parte posterior de la pierna, hacia lo que es el hueco popliteo, se convierte en vena poplitea. Asimismo, después la vena poplitea va
sigue bajando su calibre y se sigue dirigiendo con su trayecto rectilíneo hacia abajo. Y bueno, va a llegar un momento en el cual la poplitea puede recibir por la parte hacia su componente posterior, la safena menor, que sabemos que viene desde la pierna, desde la cara posterior de la pierna, y la poplitea va a pasar después por debajo de ese túnel del sóleo y se va a convertir en el tronco tibial anterior cuando ésta se mete a través de la membrana interósea y se hace anterior en la pierna, a un lado de la tibia, se va a convertir en la vena tibial anterior, pero también tiene una importante ramificación que es el tronco tibio peroneo que sigue su trayecto posterior y se va a dividir más abajo en la vena peronea y en la vena tibial posterior. Es igualito que las arterias. Recuerden que ya hacia lo más distal, ya prácticamente de lo que es la rodilla para abajo, podemos tener dos venas por cada arteria. Es decir, vamos a tener dos venas tibiales posteriores por cada arteria tibial posterior. Vamos a tener eh, dos venas peroneas por la arteria acompañando o siendo satélite de la arteria peronea. Vamos a tener dos venas tibiales anteriores acompañando a la arteria con el mismo nombre. Pero básicamente esta es la división anatómica por ecografía Doppler normal de las venas del miembro inferior y deben memorizarlo así: femoral común, que va a recibir el callado safenofemoral, la confluencia con la safena mayor. Luego esta se va a dividir en dos, en femoral profunda y femoral. La femoral, después de pasar el canal de Hunter, se convierte en poplitea. La poplitea luego se va a ramificar, va a dar la tibial anterior que atraviesa la membrana interósea, se hace anterior en la pierna y va hacia un lado de la tibia y se va a meter va a llegar a la cara anteromedial del tobillo, mientras que el tronco tibio peroneo, este que vemos acá, va a bifurcarse, va a dividirse en dos ramas: la tibial posterior, que se va buscando su trayecto hacia el malleolo externo, y lo que es la peronea, ¿ok? Que se va hacia el malleolo externo, perdón. La tibial posterior se va hacia el malleolo interno y la tibial anterior se va a convertir en pedia allá adelante a nivel, a nivel de lo que es el dorso del pie. Se convierte ya cuando llega al dorso del pie en arteria pedia. Entonces, así mismo pasa con la vena. La vena acompaña a la arteria tibial y se convierte en vena, de ahí no se le dice vena pedia como tal, pero se convierte en las venas dorsales del pie. Entonces tenemos que nosotros tener en cuenta todas estas características. Nosotros generalmente vamos a estudiar son estos trayectos: la vena femoral común, un poquito más arriba la ilíaca. Vamos a estudiar los segmentos de la vena femoral. Vamos a estudiar también la poplitea y vamos a estudiar estos segmentos tibial anterior, tibial posterior y la vena peronea, así como la safena mayor y menor. Esos van a ser los segmentos principales que nosotros vamos a evaluar en una ecografía Doppler venosa. Entonces, cualquier duda, recuerden que pueden comentar a través del grupo una vez finalizada la clase. Sistema venoso profundo. Generalmente estos dos, aquí ya tenemos los dos sistemas en esta misma imagen. Hay un sistema profundo que viene dado por todas estas venas que están por debajo de la fascia muscular, son más internas, son más profundas, valga la redundancia, y las del sistema profundo son la vena femoral común, la vena femoral profunda, la poplitea, el tronco tibio peroneo, la tibial anterior, la tibial posterior y la peronea. Esas son las del profundo y también incluimos dentro de este sistemas a las venas gastronecmias, y estas son aquellas que están por dentro del músculo gastrocnecmio, son impelables y que las vamos a ver en la cara posterior de la pierna. Usted colocar el transductor en posición longitudinal encima de los gastronecmios, usted va a poder observar sin ningún tipo de problema en su interior unos lagos venosos que son a las venas gemelares, son también parte del sistema profundo y que generalmente van a drenar su contenido a nivel de las popliteas. A veces pueden confluir
junto a la safena, primero llegan y drenan en la safena menor y junto a la safena menor va a drenar a la poplitea. Son variaciones que pueden ustedes conseguir. O drenan directamente a la poplitea o drenan a la safenia y a través de esta indirectamente a la vena poplitea. ¿Ok? Entonces tener esto en cuenta. También podemos tener las venas sóleas. Las venas sóleas van a discurrir también internas dentro del músculo sóleo que sabemos que es profundo a los dos gemelos. No hay gran dificultad en ubicarlos, ¿ok? Son todas venas del sistema profundo. Las venas dorsales de los dedos, las interóseas dorsales y la dorsal del metatarso forman la vena pedia, que es origen de las tibiales anteriores. En la planta de las venas plantares dorsales de los dedos se unen con las interóseas plantares y forman las venas plantares internas y externas que originan las venas tibiales posteriores. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a continuar. El sistema venoso superficial principalmente está conformado por la vena safena mayor y por la vena safena menor. Generalmente también van a ser parte de este sistema las venas superficiales o venas comunicantes que comunican una vena superficial con otra vena superficial. O las colaterales superficiales son venas superficiales que están por encima de la fascia muscular y que van a drenar o van a confluir a nivel de las afenas, por ejemplo. Entonces, las venas dorsales plantares superficiales de los dedos se anastomosan entre sí y forman el arco venoso dorsal superficial que se va a continuar por ambos lados con las venas marginal o dorsal interna y externa y que van a dar origen al sistema venoso superficial de la pierna. Fíjense en esta imagen tan interesante que tenemos acá. Tenemos los dos sistemas. Tenemos la piel acá arriba y acá abajo vemos que hay esta lámina que ven acá es la fascia muscular y ella es la que nos va a definir qué es sistema profundo y qué es sistema superficial. Lo que está por encima de la fascia es sistema superficial, lo que está por debajo de la fascia es sistema profundo. Fíjense que las safenas están dentro de un compartimiento especial que se llama compartimiento safeno y en este hay una fascia de la safena que como de alguna manera la isla del resto de los vasos que hay en el sistema superficial, de los vasos venosos. En este compartimiento safeno van a discurrir la vena safena mayor o la vena safena menor, dependiendo en dónde estemos ubicados. En la safena mayor si estamos observando este compartimiento a nivel del muslo, pero si estamos estudiando la pierna, en su cara posterior vamos a ver dentro del compartimiento a la safena menor. Recordar que todas estas venitas que son superficiales a la fascia muscular son parte del sistema superficial y aquí tenemos venas comunicantes que comunican venas del sistema superficial entre sí, ¿ok? Entonces eso es importante que lo tengamos en consideración. El sistema conector tanto las perforantes como las comunicantes y las venas reticulares superficiales, que son pequeñas venitas que hay acá en el sistema celular, en el sistema superficial y que están ahí a nivel subcutáneo. Todas esas venas reticulares superficiales o red terciaria son parte del sistema venoso superficial. Y las comunicantes, que les repito, una vena comunicante me comunica una vena superficial con otra vena superficial. O puede comunicar una vena superficial con la safena. Las perforantes también forman parte del sistema venoso superficial, pero ellas tienen una particularidad. Es una vena que puede atravesar la fascia muscular y comunicar una vena superficial con una vena del sistema profundo. Y eso deben memorizarlo. Son las venas perforantes, aquellas que comunican una vena superficial con una vena del sistema profundo. Fíjense que acá observamos la fascia muscular, ¿verdad? Todo lo que está hacia acá arriba, todo esto es sistema superficial. Toda vena que veamos por encima de la fascia muscular es superficial. Fíjense que acá tenemos una envoltura adicional que es esta, que es lo que es la fascia de la safena o del compartimiento safeno. Y nos demarca este compartimiento, que es el compartimiento de la safena a este nivel, en este caso la safena mayor. Lo que está por debajo de la fascia, toda vena que veamos por debajo de esta fascia, por debajo, ya en planos musculares, es una vena del sistema profundo. Y eso debemos tenerlo en consideración. Si yo veo que una vena se comunica,
me aparece por acá y se comunica con la safena, es del sistema superficial. Si yo veo que una venita me comunica la safena con una vena del sistema profundo, una vena perforante, y también es del sistema superficial. Bien claro esos conceptos es importante. Recuerda que las venas tienen dos valvas o dos válvulas que van a asegurar el flujo en forma unidireccional desde los pies hacia la cabeza. En ese sentido, van a fraccionar también la columna de sangre y por lo tanto van a distribuir de una mejor manera la presión hidrostática, evitando que ésta genere efectos dañinos sobre el aparato vascular venoso. Se ubican en desembocaduras estas valvas. Es muy importante, así que vamos a tener, por ejemplo, fíjense en esta imagen donde vemos la confluencia safeno-femoral, esta sería la femoral común, esta es la safena mayor, y veamos acá una de las valvas o válvulas de la safena, justo en ese sitio donde está generándose esa confluencia, ya que estas valvas, perdón, generalmente se van a ubicar en estas desembocaduras, es lo más habitual, y allí debemos nosotros estudiar y evaluar la funcionalidad de esas valvas para determinar si hay un reflujo, si hay una patología funcional de las mismas que nos condiciona una insuficiencia vascular venosa. También en promedio debemos entender y saber que hay una válvula más o menos cada 3 o 4 centímetros. La safena mayor es la que más válvulas posee, llega a tener hasta un número de 20 y los trombos se forman en el seno generalmente de Valsalva, es esta zona que ustedes ven acá, ¿ok? Generalmente recuerden que las valvas aseguran que hay una distribución de las presiones hidrostáticas y que el flujo no sea retrógrado, no se devuelva. Generalmente los trombos se van a formar en esta parte de la valva, en los senos de Valsalva se les dice, es decir, entre la valva y la pared del vaso. Por esta razón es que una vez que el paciente supera el cuadro clínico, puede llegar a presentar lesiones valvulares por esta relación anatómica importante de la patología o ubicación de la patología a este nivel en los senos de Valsalva. Tener en consideración eso es importante. Hay que hablar de la fascia y los compartimientos, y la fascia muscular delimita dos compartimientos, como ya les había explicado, el superficial y el profundo. Lo que está por debajo o profundo a la fascia muscular es el sistema venoso profundo. Lo que esté por encima de la fascia muscular es el sistema venoso superficial. Si está entre la fascia muscular y la fascia safena, estamos hablando del sistema superficial, pero más específicamente, eso es lo que nos va a permitir ubicar a las safenas mayor o menor según estemos ubicados en el muslo o en la pierna. Fíjense ustedes que en este caso se nos dibuja el famoso ojo de Iris, ¿ok? O de Isis, el famoso ojo egipcio. Y fíjense cómo nosotros ubicando con esta analogía esta zona y ubicamos el compartimiento safeno, podemos ubicar de forma perfecta nuestra vena safena del compartimiento superficial. Y esto es importante saberlo, conocerlo y aplicarlo. La safena mayor se va a formar en el dorso del pie, ¿ok? Y va a pasar por delante del maleolo interno. Es más, ella va por la cara interna de toda la pierna, doctores. Ella va por la cara interna de la pierna, llega a la rodilla, se va por la cara interna del muslo y después se mete a nivel de la confluencia safeno-femoral, allá a nivel de la femoral común, es lo más frecuente. Va a atravesar la fosa ovalo y ato safeno, donde está el orificio de la fascia lata para desembocar a ese nivel en la vena femoral común. Allí a ese nivel hay dos válvulas muy importantes, la válvula terminal y la preterminal, es decir, valvas que van a estar a nivel justo de la desembocadura y 1 o 2 centímetros antes de la desembocadura. Es por eso que yo en las prácticas les indiqué que nosotros hacemos generalmente una medición a este nivel para ver la suficiencia de la femoral común. Hacemos una a este nivel para verificar que las valvas terminales a nivel de la confluencia safenofemoral estén funcionales y luego hacemos una medición del Doppler espectral un poco más
hacia distal, como a este nivel, 1 o 2 centímetros por detrás de la valva terminal, para valorar la funcionalidad de la valva preterminal. Y esa es la forma correcta de hacer un estudio. Recuerden que también podemos medir nosotros esta confluencia safenofemoral que nos debe pasar. En algunas literaturas dicen 5 milímetros, en otras, como el serán, hay escritos que indican que pudiera llegar a los 8. Sin embargo, ya con 5 milímetros o más, ya nos debe llamar la atención y sobre todo valorar la funcionalidad de la competencia valvular a través del Doppler espectral. Ok. Entonces, tener en cuenta que también hay colaterales proximales, como la ilíaca superficial, la epigástrica superficial, la pudenda superficial. Son venas que van a desembocar en el callado de la safena, ¿ok? A nivel de esa confluencia safenofemoral. Como vimos en las prácticas, de hecho, las colaterales distales accesorias anterior y posterior son también confluentes importantes que van a estar casi a nivel de la válvula preterminal y van a drenar también o van a confluir a nivel de la safena mayor. Considerar también el drenaje de los ganglios linfáticos a través de la red venosa linfoganglionar que drena en la safena mayor o safena accesoria anterior. Ustedes cuando vean eso van a ver un ganglio grandote y que de repente van a ver que como que un vaso sanguíneo nutre a ese ganglio y se conecta, está un poco dilatado y él va y usted sigue su trayectoria y van a ver cómo ese vaso se mete directamente en la safena. Ese es el sistema de drenaje de los ganglios linfáticos o red venosa linfoganglionar. ¿Ok? Es poco frecuente verlo, pero deben conocerlo también. Si llegan a ver eso, ya saben que se trata de la red venosa linfoganglionar. Es decir, un vasito que sale del ganglio y se mete en la safena. ¿Ok? Estudiar desde luego las características de ese ganglio, verificar si tiene características adenopáticas o si está con características conservadas que subieran normalidad. Acá tenemos una imagen compuesta que muestra a la safena mayor con un segmento, en este caso atrésico a este nivel, fíjense, como indica bien la flecha, y la safena mayor del muslo se considera en este caso hipoplásica. Cuando la vemos en el corte transverso, podemos observar que está muy chiquitica y al medirla vemos acá una vena safena que mide 2 milímetros y la consideramos en este caso una vena safena hipoplásica. Pudiéramos conseguirnos ese caso. Fíjense acá lo que les decía, las venas que confluyen a nivel de la safena, que serían en orden de ascendente desde superior a inferior o cráneo caudal, la epigástrica superficial, la ilíaca superficial y la pudenda superficial. Más hacia abajo, ya a nivel de la válvula preterminal, vemos la vena accesoria anterior y luego la vena accesoria posterior. Así hay que aprenderlo, así hay que conocerlo y fíjense cómo se ve de bonito en el color. Acá vemos la safena mayor y fíjense que acá vemos la epigástrica superficial confluyendo a nivel de la safena, a nivel de su callado, antes de que ésta confluya al nivel de la vena femoral común. Tener en cuenta eso. Acá vemos una vena safena donde vemos una de sus confluentes que es la vena accesoria anterior. Fíjense cómo ella entra perfectamente a nivel de la safena. Acá seguimos viendo otras imágenes donde vemos a nivel de la femoral común. Observamos que hay una confluencia de la safena, pero esta variante también es probable que nos las encontremos, que la epigástrica superficial en vez de llegar a la safena, llega directamente a la femoral común. Y de igual manera podemos tener un caso como el que vemos a continuación, donde hay un tronco tibial anterior que forma un tronco con la safena menor, en este caso porque estamos a nivel de la pierna, para desembocar posteriormente a la poplitea. Eso también es una variación. Como les dije, las gemelares pueden confluir, formar un tronco, unirse a la safena y después de que se unen a la safena, estas dos junticas drenan en la poplitea. O puede suceder esto que vemos acá. Fíjense que la safena, la tibial anterior se une a la safena menor. La tibial anterior es del sistema profundo, se une a una del sistema superficial y luego junto a la del sistema superficial o safena menor entra a través de un callado a la poplitea.
Entonces son variantes anatómicas, debemos estar pilas con esas variantes anatómicas. Acá vemos un ganglio inguinal aumentado de dimensiones. Fíjense que tiene un hilio bastante característico, ecogénico, vascularizado, y que la imagen compuesta nos permite ver esta cosa tan bonita, que es lo que les mencionaba hace un momento, que es el drenaje venoso que se dirige directo desde el ganglio, directo desde el ganglio hacia la vena safena que está a este nivel. Esta es la red venosa linfoganglionar. También es posible verlo, ¿ok? Ténganlo en consideración, no lo olviden. Asimismo, la safena menor se va a formar en la cara lateral del pie, discurre por la cara posterior de la pierna. Generalmente ella es del maleolo externo, se mete por detrás de la pierna, por todo el centro entre los gemelos y confluye a nivel de la poplitea. Esto no quiere decir que la safena menor no pueda confluir un poco más arriba, ¿ok? O un poco más abajo. Recuerden que hay variantes anatómicas. En un corte axial se ubica entre las cabezas de los músculos gemelos. El 70% de las personas, en estas hay una vena que se extiende antes del callado hacia el muslo, la vena safena menor del muslo o vena de Giacomini, cuya desembocadura puede ser a nivel de la safena mayor del muslo o de la femoral. Explico esto en términos más sencillos. Viene la safena menor, y entonces ella, fíjense en esta imagen, cómo viene la safena menor, y acá ella va a confluir a nivel de la poplitea, se empieza a meter hacia la profundidad, ¿verdad? Pero antes de ella confluir en la poplitea, hay una venita que me va a comunicar esa safena mayor con la safena mayor a nivel del muslo. Esta vena que ustedes ven acá, ustedes la siguen y va a confluir a nivel de la safena mayor en el muslo. Esa es la famosa vena de Giacomini o anastomótica magna, también llamada así. Pero esa vena puede confluir a nivel de la safena mayor o a nivel del sistema profundo, a nivel de la femoral. Puede tener esos dos patrones de confluencia. Debemos saber que esto es así. Y si existe la vena Giacomini, debemos reportar que la observamos. La vena Giacomini constituye una vía importante de drenaje cuando existe trombosis de la vena poplitea, así como un punto de fuga de la safena mayor incompetente y atrésica en la región del muslo. Y esto es importante porque cuando hay una trombosis de la vena poplitea, muchas veces el flujo va a derivarse a través de la vena de Giacomini hacia la femoral o hacia la safena mayor. Y entonces ustedes van a ver esa vena de Giacomini bastante dilatada, con un flujo bastante importante. Y eso son características que nos deben ayudar en el diagnóstico. Y bueno, acá les muestro la safena mayor, la safena menor, perdón, a nivel de la cara posterior de la pierna, entre los dos músculos gemelos, las dos cabezas de los gemelos o gastronecmios. Y fíjense que está superficial a la fascia muscular, pero por debajo de la fascia safena, en este espacio que se conoce como compartimiento safeno, el famoso ojo egipcio, y en su centro vamos a observar la vena safena menor. ¿Ok? Lo que veamos, las venas que veamos dentro de los gemelos son las venas gemelares del sistema profundo, y la que veamos a nivel del sóleo discurriendo en su interior es la vena del sóleo, también del sistema venoso profundo, para aprovechar las imágenes y recordar esos importantes aspectos. La vena giacomínica se extiende por el muslo y desemboca en la vena femoral, en este caso, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos la safena menor y acá viene la vena de Giacomini que se va a extender hasta la femoral, en este caso. Y acá seguimos viendo ejemplos. De este lado tenemos la safena mayor, de este lado tenemos la safena menor, y acá vemos una vena de Giacomini que me va a comunicar perfectamente el sistema de la safena menor con lo que es la safena mayor, una venita de Giacomini. Sencillamente es eso, una vena que me comunica la safena menor con la mayor o con la femoral del sistema profundo. Tenerlo así y entenderlo así les va a favorecer, les va a permitir que cuando la vean y la sigan, hagan su diagnóstico sin ninguna duda. Venas accesorias se van a localizar en el compartimiento presafeno, es decir, por arriba de la fascia safena. Recuerden que lo que les decía, está la fascia muscular, está la fascia safena,
y estas se ubicarían en el compartimiento presafeno, que es todo lo que está por encima de la fase safena, es decir, el plano celular subcutáneo, la piel, a esos niveles. La accesoria anterior de la safena mayor ingresa al compartimiento safeno y drena entre las válvulas terminal y preterminal. Estos son detalles que deben memorizar para que cuando vean esas venitas meterse en la safena y ustedes se ubiquen anatómicamente y digan, bueno, esto está más o menos a nivel de la válvula preterminal. Ustedes digan, bueno, es la vena accesoria anterior. La accesoria posterior drena inmediatamente por arriba de la válvula preterminal y algunas veces debajo de la válvula preterminal. La vena anterior de la pierna nace en el dorso del pie y esta cuando se dilata, eso es algo apoteósico. Usted ve como una culebra con una vena varicosa, serpentiginosa por toda la cara anterior del pie que después se mete hacia un lado, hacia lo que es la cara medial de la rodilla y finalmente termina drenando a nivel de la safena mayor. Entonces, la vena anterior de la pierna nace en el dorso del pie y asciende por la cara anterior hasta la rodilla donde se anastomosa la safena mayor. Y van a ver esa vena, créanme, dilatada, tortuosa, con un trayecto bastante característico del dorso del pie hasta la rodilla y se mete para allá atrás para la zona poplitea y hasta que llega, cuando usted la sigue se da cuenta que llega y confluye a nivel de la safena mayor cuando están patológicas y varicosas. El arco venoso posterior o vena de Leonardo, que se origina en un plexo retromalleolar, asciende por detrás y desemboca en la safena en el tercio superior. Se va a conectar mediante comunicante con las perforantes de Coque. Vamos a hablar más adelante de esto, vamos a extender ese punto. La accesoria de la safena menor es inconstante. Suele tener un calibre mayor que la safena menor y no siempre desemboca en ella. Puede hacerlo directamente en la poplite. O sea, la accesoria de la safena menor, si llegara a estar presente, la van a observar es cuando esté patológica. Se va a anastomosar mediante colaterales a las accesorias de la safena mayor. Realmente recuerden que esas venas en el miembro inferior están comunicadas entre sí y usted cuando ve esas venas patológicas debe tratar de identificar las principales, identificar a qué nivel está la patología, si hay insuficiencia o si hay trombosis, el grado de insuficiencia, si la trombosis es aguda o crónica o subaguda, si hay esas varicosidades, tratar de ver las más importantes y ver dónde confluyen, si hay cambios tróficos de la piel, verificar la competencia de las perforantes, porque son datos importantes para el médico clínico. Las venas accesorias, bueno, son, fíjense acá cómo esta vena accesoria anterior drena perfectamente a nivel de la vena safena. Acá vemos la vena safena mayor y vemos una vena accesoria que de hecho tiene un calibre más importante que el de la safena anterior y pudiera llegar a, perdón, safena menor. Y acá vemos la vena accesoria de la safena menor que puede ser inconstante y que de hecho tiene un calibre mayor que el de la safena menor y pudiera hasta confundirnos. ¿Ok? A este nivel observamos ya la poplitea. Venas perforantes. Ya les dije que las venas perforantes comunican el sistema superficial con el sistema profundo. Es decir, es una venita que me va a derivar el flujo del sistema superficial al sistema profundo. Recordar que la fisiología normal es que el flujo vaya desde los pies hacia la cabeza y desde afuera o desde la superficial hacia lo profundo. Las venas perforantes conectan y garantizan el flujo de las venas del sistema superficial a las del sistema profundo, como ya les decía. Poseen válvulas a nivel de su desembocadura, una característica común en el sistema venoso, a nivel de la vena donde drenan y en su trayecto y en número variable que va a depender de su longitud y que va a estar comprendido en su mayoría entre una y tres válvulas. Las perforantes del pie tienen un flujo bidireccional, unas porque no poseen válvulas y otras porque sus valvas se abren en ambos sentidos, en sentido bidireccional, lo que va a permitir un intercambio sanguíneo de acuerdo a las regiones de apoyo durante la caminata, durante un trote, al correr. Por eso es que tienen este sistema bidireccional, sus válvulas, y por eso es que inclusive algunas no poseen válvulas para permitir ese cambio de presión rápidamente y de flujo. En la pierna, el funcionamiento de sus valvas está regido con los movimientos de contracción y la relajación muscular. El funcionamiento de las valvas de los vasos venosos de las piernas va a estar regido por la contracción y relajación muscular. Es que la bomba muscular a nivel de la pierna es fundamental
para la buena función del sistema vascular venoso. El calibre debe medirse a nivel del cruce a la fascia, el calibre de las perforantes. Cuando usted ve una perforante patológica, usted va a medirlo cuando ella justo en ese momento que está atravesando esta fascia muscular. Allí es donde se mide ese calibre de la vena perforante. Seguimos. Fíjense, acá tenemos ejemplos, venas perforantes. Vemos acá la fascia, lo que sería ya los planos superficiales a la fascia muscular. Entonces esta venita que viene desde superficial hacia profundo, atravesando la fascia, es una perforante y la medimos a nivel donde atraviesa la fascia muscular. ¿Ok? En ese nivel es donde uno realiza la medición para hacerlo de forma correcta. En esta imagen se ve más claro, fíjense cómo está la fascia bien definida, ecogénica, muscular. Vemos que la vena viene desde el sistema superficial y va hacia la profundidad atravesando la fascia para comunicar con el sistema profundo y a su paso a través de la fascia donde realizamos la medición. Si eso mide más de 3,5 milímetros, ya nosotros podemos considerar que es una perforante patológica. Lo normal es inclusive no verlas. Es lo normal. Un paciente sano no deberían verse las perforantes de esta forma, ¿ok? Entonces eso debemos tenerlo en consideración. Sigamos hablando un poco más de las perforantes. Y bueno, hay eh, nombres de aquellos que los descubrieron, pero realmente ya ustedes pueden mencionar la perforante en base a su ubicación anatómica y en la región en la que se encuentre para tratar de definir de mejor manera para el tratante dónde se encuentra situada. Asimismo, puede correlacionar su ubicación con alguna pliegue, con alguna parte específica del cuerpo, midiendo en centímetros la distancia a la cual está de esa zona. Son varias de las cosas que podemos hacer. Fíjense que nosotros vamos a tener perforantes directas o indirectas. Las perforantes directas me van a comunicar el sistema superficial con una vena del sistema profundo. No se habla más. Las indirectas me comunican, por ejemplo, el sistema superficial con una vena como las gemelares o como la solia y después a través de ella van a otra vena del sistema profundo. Es decir, hace como escala las perforantes indirectas. En la cara interna de la pierna están las más importantes. A 6, 13 y 18 centímetros del maleolo interno tenemos las perforantes más conocidas. Ok, las perforantes de Cocket están a esos niveles. Las perforantes de Cocket 1, 2 y 3 están a 6, 13 y 18 centímetros del maleolo interno de la cara interna de la pierna. Las perforantes de Sherman y las de Voigt del territorio de la safena mayor se dirigen a las venas tibiales posteriores. Recordar que a este nivel tendríamos la vena tibial posterior que discurre por la cara interna y posterior de la pierna. Y fíjense que estas venas de Coque y las venas de Sherman y de Voigt que están hacia esa cara interna van a buscar, van a dirigir su fluido o van a tratar de comunicar el sistema superficial con estas venas, precisamente el sistema profundo, que son las venas tibiales que están en esa región, venas tibiales posteriores. En la cara lateroposterior, la perforante de May y la perforante lateral del territorio safena menor se dirigen hacia las tibiales y peroneas. Eso ya sería hacia lo que es la otra porción o la otra cara de la pierna. Pero tener en cuenta que nosotros vamos a hacer un chequeo de las perforantes en la cara interna de la pierna, en la cara posterior y en la cara externa. Y que generalmente esas perforantes que van a comunicar el sistema superficial con el profundo van a buscar desde el territorio de la safena menor, que es el territorio superficial de la pierna, van a buscar llevar la sangre hacia el sistema profundo buscando confluir en la vena que esté más cercana, dependiendo del lado que estemos evaluando. Si estamos en la cara interna, esas perforantes van a tratar de ir hacia la tibial posterior. Si estamos en la cara externa y vemos una perforante dañada, probablemente ella va a buscar en la peronea. Y si estamos
en la cara posterior probablemente pudiera ser un puente o una escala en las gemelares y a través de ella después confluir en las popliteas, en el sistema venoso a través de la poplitea. Entonces, fíjense que si nosotros vemos perforantes a nivel del hueco popliteo, ellas van a buscar confluir ¿dónde? Comunicar con el sistema profundo a través de la poplitea. Entonces, por lógica, nosotros también podemos tratar de dilucidar y de seguir su trayecto y verificar dónde confluyen, pero ya más o menos tenemos una idea por la ubicación en la que están, dónde pudieran confluir. Igualmente a nivel del muslo, ellas van a buscar definitivamente la femoral, ¿ok? Para tratar de llevar la sangre desde el sistema superficial a través de la perforante al profundo, y eso va a ser a nivel, van a lograrlo confluyendo a nivel de la femoral, ¿ok? Fíjense acá las venas perforantes, ¿ok? En este caso, en la A vemos una vena perforante directa, se dirige de la vena safena mayor a la vena tibial posterior, ¿ok? Eh, en este otro caso observamos una vena indirecta, donde vamos a ver que la perforante que está acá y atraviesa la fascia perfectamente, va a hacer escala a nivel de la gemelar y después que hace escala en la gemelar, a través de esta llega a la vena tibial posterior. Entonces, esa sería una perforante indirecta. Las venas perforantes competentes o continentes permiten el flujo en dirección normal, desde lo superficial hacia lo profundo. Eso es lo normal de una perforante que funciona. Las perforantes incompetentes o incontinentes suelen tener mayor calibre, están dilatadas y permiten el reflujo sanguíneo durante la diástole muscular, es decir, durante la relajación muscular. Van a permitir el reflujo y eso es patológico. Las perforantes de reentrada pueden tener calibre normal o aumentado. Su flujo es en dirección correcta y son las que permiten derivar el flujo del sistema superficial incompetente hacia el sistema profundo para reducir la hipertensión venosa. Recuerden que cuando hay hipertensión venosa superficial del sistema superficial a través de las perforantes, eso, o sea, cuando hay insuficiencia del sistema venoso superficial, las perforantes nos van a permitir bajar esa hipertensión venosa en el sistema superficial, llevando ese exceso de sangre en el sistema superficial incompetente hacia el sistema superficial profundo a través de esta vía. Es decir, derivan la sangre del sistema superficial incompetente al sistema profundo a través de las perforantes y así bajan la hipertensión venosa que pudiera haber en ese sistema afectado. ¿Ok? Las perforantes no funcionantes tienen mayor calibre y su flujo es inverso permanentemente. Entonces acá tenemos varias imágenes, ¿ok? En este caso observamos las perforantes de acuerdo a su fisiología. En el caso de la A observamos una perforante a la cual le hacemos un Doppler espectral. Fíjense que acá vemos la perforante atravesando la fascia y logramos tener un registro excelente. Nosotros hacemos la maniobra que en este caso mandamos al paciente a levantar el dedo gordo del pie o lo mandamos a hacer, a flexionar el pie hacia dorsal, hacer una flexión dorsal del pie para que contraiga los músculos. Y en ese momento vamos a observar que hay un cierre valvular adecuado y no hay paso de flujo o no hay flujo inverso retrógrado. En la imagen B observamos una perforante de reentrada con un calibre aumentado que resalta al ojo y un flujo que es unidireccional. ¿Ok? La vena safena mayor incompetente con flujo codificado en rojo. Fíjense que en este caso hay un flujo aquí, hay una incompetencia a nivel de la safena, pero se está generando aquí una perforante de reentrada que está llevando el flujo del sistema superficial incompetente hacia el sistema profundo. Y en la imagen C observamos una perforante incompetente, fíjense, con un flujo invertido durante la diástole muscular, durante la relajación muscular, en vez de llevar el flujo hacia el sistema profundo, ella está llevando el flujo hacia el sistema superficial. Está invertida, fíjense que se pinta de rojo. Entonces, en este caso tenemos una safena que está incompetente. En este caso,
En la D observamos una safena no una perforante no funcionante codificada en rojo por reflujo permanente. O sea, ya está todo el tiempo mandando el flujo hacia superficial. Está completamente no funcionante. ¿Ok? Y esos son hallazgos importantes que debemos tratar de describir. Las venas comunicantes conectan las venas de un mismo compartimiento, sea el superficial o sea profundo. Fíjense que aquí tenemos la tibial posterior que se comunican a través de esta vena comunicante. En las piernas hay una rica red superficial que envuelve a todo el complejo vascular, o sea, todo se interconecta, inclusive esa red superficial conecta ambas afenas y asimismo también conectan con las perforantes que llegan directamente al sistema profundo. En el sistema profundo van a conectar entre sí a las tibiales o a las peroneas, estas venas comunicantes, fíjense en la imagen que les mostraba, pueden comunicar tibiales con peroneas, pueden comunicar gemelares con tibiales y peroné. En el muslo están en menor cantidad y son mayores en la cara posterior. Van a carecer de válvulas, estas comunicantes, lo que permite un intercambio direccional más complejo a este nivel del muslo. Esto es un concepto también interesante. Los puntos de May y Moit son dos lugares estratégicos que conectan al territorio de la safena menor con el sistema venoso profundo y con el territorio de la safena mayor. El punto de May se localiza en la zona de unión de los tercios medio y superior de la pantorrilla y comprende las conexiones siguientes entre la safena menor y las venas gemelares. Mediante las perforantes de May entre la safena mayor y la safena menor, mediante una vena intersafena que nace de este punto y termina en la safena mayor o en una accesoria posterior, y entre los sistemas venosos superficial y profundo mediante venas comunicantes profundas. Ustedes tienen que entender que las venas comunican entre sí. Sistema superficial con profundo, sistema superficial con superficial, sistema profundo con sistema profundo. Usted lo que tiene que hacer es, cuando usted quiera ver con qué se comunica esa vena que usted está viendo, usted siga el trayecto de esa vena, trate de no perderlo y vea dónde se mete y trate de ubicarse anatómicamente en todo momento para que usted pueda dilucidar qué es lo que está sucediendo allí. Ese es el grado de dificultad que pudiera tener el Doppler venoso. Usted debe tratar de ubicarse anatómicamente siguiendo estos trayectos vasculares. Fíjense que en la figura 23 observamos el punto de May, la safena mayor, BSMA a este nivel, varicosa e incompetente con fuga a través de una vena perforante, en este caso de la perforante de Voigt, que llega a las venas surales, aquí a este nivel, a las venas surales, las que comunican además con la perforante de May y a través de ella a la safena menor. ¿Ok? La perforante de May y la safena mayor. Todo, fíjense cómo está interconectado en esta imagen. Entonces, a veces eso es lo fastidioso del Doppler venoso, que tenemos que, o de las técnicas Doppler, que debemos buscar ese trayecto y tratar de determinar, identificar esas características. Entonces, fíjense, repito, la vena safena mayor, varicosa, a través de lo que es una perforante eh, con fuga de Boy, va a llegar a este nivel a través de ella a las venas surales y de las venas surales a través de la perforante de May llega a la vena safena menor. Todo interconectado allí. Consideraciones fisiológicas, unos conceptos sencillos para que tengan en cuenta. En la posición de decúbito, el retorno venoso se efectúa independientemente por los sistemas profundos en un 85% y superficial en un 15%. Las válvulas están completamente abiertas. El cambio de la posición a la ortostática, de la posición de decúbito a la ortostática, significa, entre otras, que hay una inyección de un volumen sanguíneo extra a la circulación venosa y por lo tanto va a aumentar así la presión basal. Al caminar esa presión ambulatoria se alterna con periodos de hipohipertensión en los sistemas tanto superficial como profundo. La bomba muscular de la pantorrilla y la bomba del pie, ayudados por el sistema de válvulas intrínseco de las venas y por las venas perforantes, van a garantizar el flujo centrípeto
de abajo hacia arriba y desde el plano superficial hacia el profundo. El motor más importante del retorno venoso de las piernas es la bomba muscular de la pantorrilla. Eso es importantísimo que lo entendamos. Los músculos al contraerse, especialmente durante la marcha o el ejercicio, van a aumentar de volumen, limitados o encapsulados por la poneurosis envolvente, y así van a producir un masaje externo sobre las venas del sistema profundo, lo que va a generar cambios tensionales que impulsan la sangre hacia el corazón. Durante la contracción, el aumento de la presión va a producir el cierre de la válvula inferior y de las perforantes, lo que genera una circulación venosa en sentido centrípeto. En la relajación, la presión desciende y se produce el cierre de las válvulas superiores y apertura de las inferiores. Las válvulas perforantes se abren y produce un efecto de succión sobre el sistema superficial. Empieza a fluir esa sangre de superficial a profundo. Fíjense que cuando eso no pasa y se invierte esa relación es cuando tenemos enfermedad a nivel de las perforantes. Las bombas del pie brindan el primer impulso a la sangre, a la sangre en su retorno. Se inicia en la red venosa subcutánea plantar, antigua red de Lehars, con venas de calibre diminuto que se hacen visibles ante dilataciones patológicas. Es más rica en las regiones que soportan menor peso al caminar. Sus perforantes tienen flujo direccional que permite una retroalimentación inmediata entre los sistemas superficial y profundo, especialmente durante la marcha forzada y la carrera. El plexo venoso plantar, con los movimientos de relajación y contracción muscular al caminar, aspira al plexo dorsal y a su vez es aspirado por la bomba muscular de la pantorrilla. Factores como las alteraciones anatómicas estáticas y dinámicas del apoyo plantar, la movilidad inadecuada del pie y tobillo y el calzado inapropiado pueden producir su disfunción. Entonces, todo esto puede tener relevancia en estos pacientes. A este nivel vemos varices exploradas con Doppler, angio o poder o power a nivel A, en la imagen A del dorso y en la imagen B a nivel de la planta del pie. Esto no deberían verse esas varices nunca a esos niveles. Si se ve eso es patológico. Las venas normales de la bomba del pie generalmente no son visibles. Consideraciones técnicas de la exploración Doppler. Tenemos que usar sondas lineales con la mejor frecuencia disponible, 10, 12 MHz cuando mínimo. Cada una de las formas de la ecografía, el modo B, el Doppler color, el Doppler espectral y el Power Doppler nos va a ayudar en el diagnóstico. Todas se usan en la ecografía vascular. Se deben optimizar los parámetros como el PRF. Si usted va a estudiar vena, su PRF debe ser bajo, alrededor de 10, y la ganancia debe ser alrededor de 60%. Recuerden que las venas tienen un flujo más lento, no es lo mismo estudiar una vena que una arteria. Para las venas con menor velocidad de flujo, como las perforantes, por ejemplo, la PRF será mucho menor que eso y la ganancia mucho mayor que 60. El ángulo de insolación sigue los criterios generales de toda la exploración Doppler, máximo 60 grados. Recuerden, angular la cajita de color en dirección al vaso, adecuar su tamaño para poder tener un espectro visible, para poder tener un color adecuado. Recuerde poner la ganancia adecuada, el PRF bajo porque se trata de venas, y cuando va a hacer el espectral, la muestra un tercio del diámetro del vaso, en el centro del vaso, el ángulo espectral o del espectro. Recuerde que también tiene que ir en dirección angulado, en forma paralela a la dirección del vaso. Fíjense que aproximadamente el ángulo siempre debe ser entre 45 y 60. Por convención se aceptan 60 grados el ángulo Doppler, lo cual es fundamental en el estudio para poder obtener buenos espectros, así como bien vimos en las prácticas, ¿ok? Vean acá la caja bien anguladita en dirección al vaso, un tamaño adecuado, nos da un buen registro de color. Y cuando vamos a hacer el espectro, colocamos nuestro muestra en el centro del vaso, un tercio aproximadamente en la muestra del diámetro del vaso, y angulamos a 60 grados aproximadamente y obtenemos un buen espectro teniendo un PRF bajo y adecuado. Entonces, esto es importante que nosotros lo determinemos. En este caso, fíjense que vemos una modificación del calibre de las venas con la temperatura. La accesoria anterior de la safena mayor con 7.8 milímetros, que es esta que vemos acá,
y de diámetro en un ambiente con una temperatura cálida. Y cuando cambiamos esa temperatura a una temperatura ya en un ambiente frío, obtenemos un diámetro menor de 5,1 milímetros. Por eso es que se indica que debemos tener un clima templado, un clima adecuado en el sitio donde vayamos a realizar la exploración para que eso no nos altere nuestra, nuestros valores, lo que estemos evaluando. El reposo reduce la velocidad de flujo y a los 10 minutos en una posición en decúbito dorsal puede encontrarse éxtasis inclusive vascular. El, en este caso es importante entender que fisiológicamente el ejercicio va a aumentar esas velocidades del flujo. La posición del paciente se adecua al motivo del examen y sus condiciones. Puede ser en pie de estación, si nos lo permite el estado del paciente, sentado, en decúbito dorsal o ventral, o como debería ser en la mayoría de los casos, en antitren de Lembo, que hay unas camillas especiales que nos ponen al paciente en esa posición, más o menos a 35 grados en posición antitrandelenburg es suficiente. En la ecografía Doppler color, el flujo anterogrado se expresa con el color azul y el retrógrado con el rojo. En el Doppler espectral, estos flujos se expresan por encima y por debajo de la línea base. Es decir, esto sería el flujo anterógrado y retrógrado sería un flujo por encima de la línea base. El verde sería un flujo anterógrado y el rojo o naranja sería un flujo retrógrado. Ok, recuerden que lo retrógrado es patológico, lo anterógrado es lo normal. En la exploración Doppler debemos tener en cuenta que las venas normales del sistema profundo en modo B, su luz es anecoica, ¿ok? Completamente anecoica, no debe tener nada en su interior y ante la maniobra de compresión, ellas debido a su elasticidad, van a comprimirse por completo. Ella no debe quedar, no debe verse redondeada y anecoica cuando aplicamos compresión. Debe comprimirse por completo, como bien hicimos en las prácticas. Al Doppler color en corte longitudinal y axial debe haber un llenado completo de color como el que vemos en esta imagen. Fíjense que acá tenemos una imagen en corte axial donde se aprecia adyacente a la vena la arteria. Cuando nosotros comprimimos acá, nosotros vamos a ver que desaparece la vena y solo queda la arteria. La arteria no desaparece, la vena sí. ¿Ok? Cuando usted comprime, por ejemplo, en esta imagen, que ha de ser una imagen a nivel de, en este caso, es la imagen B, eh, en este caso hay un transductor que lo estamos colocando en un eje transversal o axial, como dice bien en la imagen, y luego hacemos una compresión. En este caso, la arteria está anterior a la vena. Fíjense que las paredes inclusive son un poco más ecogénicas, es la que está representada con la estrella, y la pared posterior de la arteria a la altura de la pared anterior de la imagen es indicativo una compresión suficiente. Pero usted cuando usted comprima esto, se va a seguir viendo esta arteria, pero la vena que está por detrás va a desaparecer por completo, es lo normal. Si no desaparece un signo sugestivo de trombosis venosa. Y ya debemos pasar a estudiar qué tipo de trombosis es, como veremos en la clase que veremos la semana siguiente. Seguimos hablando de las consideraciones técnicas. Al Doppler espectral, las venas del muslo y la poplitea muestran una onda fásica, ¿ok? Una onda fásica con los movimientos respiratorios y ante la compresión en la región inferior o al finalizar una maniobra de Valsalva, es decir, al comprimir el muslo distal a la arteria, a la vena poplitea, disculpen, aumenta la velocidad de flujo o al usted mandar a pujar al paciente, va a ver que aumenta la velocidad de flujo cuando usted le pide que deje de pujar, ¿ok? Entonces, tener en cuenta esas dos cositas. Es muy importante ante la compresión en la región inferior, si usted a este paciente lo manda a pujar, al finalizar ese pujo, usted va a ver cómo hay un aumento de la velocidad de flujo a ese nivel, lo cual es normal. Si usted está estudiando el paciente y hace una compresión a nivel de los gemelos distal a la poplitea, usted va a ver cómo aumenta el flujo anterógrado, el flujo normal, cuando usted hace esa compresión. Y eso nos indica normalidad, pues quiere decir que ese trayecto está permeable, que no hay ningún trombo en su camino. Pero pendiente con eso
cuando ustedes mandan al paciente a dejar de pujar, recuerden que cuando el paciente puja, viene con este flujo y de repente desaparece, hace un clic por arriba de la línea base, una pequeña imagen, eh, un pequeño reflujo fisiológico muy pequeñito, como un clic, que es el cierre valvular, y después no se ve nada. Cuando usted le dice que deje de pujar, se va a llenar más por debajo de la línea base, va a haber un flujo más grande por debajo de la línea base, pero que es anterógrado normal, porque usted está cesando el pujo y entonces toda esa sangre que estaba allí detenida por la maniobra valsalva va a avanzar de forma más veloz, más rápida, en mayor cantidad. La velocidad de flujo varía con el nivel al que se esté realizando la exploración. En las venas profundas de los muslos está entre 20 y 30 centímetros por segundo. En la poplita de 15 a 20 centímetros por segundo. En las piernas es más bajo, de 12 a 20 centímetros por segundo. ¿Ok? Es importante tener en cuenta que las velocidades menores de 10 centímetros por segundo se van a denominar éstasis venosa y por debajo de 4 centímetros por segundo un estado protrombótico. ¿Ok? Las venas superficiales, las venas y accesorias, tienen velocidades menores que las del sistema profundo. La inversión de esta relación debe hacer sospechar la presencia de trombosis profunda que dificulta su flujo y es compensado por las afenas. En las venas gemelares pueden formarse lagos venosos con notable éxtasis que se moviliza entre maniobras con la contracción muscular o el movimiento de los pies. Y fíjense acá una comparación en este caso de la velocidad de flujo de venas femorales al mismo nivel. La diferencia entre ambas no debe superar el 10% al comparar las velocidades de estas venas al mismo nivel. Ok, en la A tenemos 10 centímetros por segundo, en la B tenemos 14 centímetros por segundo. Esta es la femoral, la vena femoral izquierda y la vena femoral derecha. Acá observamos, por ejemplo, lagos venosos a nivel de las venas ya musculares, son venas del sistema profundo, fíjense que están dentro del músculo, todo esto es músculo, esta es la fascia muscular, y, y en este caso, pues debemos tener en cuenta que pueden almacenar gran cantidad de volumen de sangre con escaso movimiento en el reposo, que puede simular la presencia inclusive de trombos. A veces se ve un movimiento de la columna de sangre, pero con una hipoecogenicidad, logras ver como imágenes ecogénicas granulares en movimiento, que tiene que ver con ese flujo lento que hay ahí a ese nivel. Cuando se realiza la contracción, se activa el flujo hasta desaparecer el ecocontraste. Bueno, en las prácticas, ya como han visto, y bueno, como veremos, lo que no han hecho la práctica aún, vamos a realizar todas estas técnicas porque para eso es la clase práctica, para explicarles cómo ustedes van a seguir el trayecto del sistema venoso profundo, cómo van a hacer el trayecto del sistema venoso superficial, cómo ustedes van a comprimir haciendo el protocolo de TBP para descartar trombosis venosa profunda y superficial, cómo ustedes van a evaluar las perforantes a nivel de la pierna, cómo ustedes van a realizar en cada segmento venoso y arterial el Doppler color y las características que van a evaluar en el Doppler color, como su llenado completo, homogéneo, sin cambios en la gama de colores dentro del Doppler color, y van a también a poder aprender a evaluar lo que es el Doppler espectral, la técnica, cómo se hace, a qué niveles medimos el Doppler espectral para nosotros poder determinar si suficiencia o no de las válvulas venosas, ¿ok? Entonces todo esto lo vamos a estar haciendo en las prácticas, por eso es importantísimo que usted no falte a las sesiones prácticas cuando las tengamos. Trate de liberar su tiempo para poder tener la facilidad y poder aprender lo necesario en esas 3 sesiones prácticas que tendremos, porque de verdad es fundamental, es un conocimiento necesario para que usted pueda realizar esta técnica adecuadamente. Consideraciones técnicas de la exploración 2, pero bueno, a veces vamos a poder hacerlo de pie. El deber ser que haya una baranda con una regleta que nos permita, por ejemplo, en el caso de hacer el mapeo de las perforantes, determinar a qué distancia, centímetros, se encuentra la perforante, y la baranda para darle apoyo al paciente. Sobre todo recuerden que hay pacientes que tienden a marearse y eso debemos evitar, que el paciente tenga una caída en nuestra consulta, sobre todo aquellos
pacientes de avanzada edad que pudieran con una simple caída de sus pies tener hasta una fractura. Entonces debemos cuidarnos de todos esos aspectos, ¿ok? Bueno, esta fue la clase de hoy. Eh, Sus dudas, de luego, las estaremos atendiendo a través del grupo especial de WhatsApp, para el cual, eh, para lo, cuyos fines fue creado este grupo. Así que feliz noche, éxito y bendiciones a todos.